Bien, en este caso ahora a nosotros nos dan las componentes de un vector y al mismo tiempo nos están indicando un signo, lo cual nos va a permitir ubicar esa componente en una determinada parte de cada uno de los ejes. Nos dan las componentes y nos dicen de que determinemos la magnitud del vector f y al mismo tiempo que calculemos el ángulo que forma con el eje x. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Tenemos que dibujar lo que es el plano. Veamos entonces cómo sería esto. Tendríamos nosotros, veamos con aproximación por dónde quedaría, menos 70. Entonces nosotros aquí estaríamos ubicando esta componente f sub x, que es igual a menos 70 milímetros. De igual manera, la componente en y del vector f tiene una magnitud de 45 milímetros. Con aproximación ubicamos el 45 probablemente por aquí. Entonces vamos a dibujar nosotros nuestra componente FY, que tiene una magnitud de 45 milímetros. Por el signo menos en la componente sobre el eje x del vector f, por el signo menos, por eso fue que nosotros hemos buscado el valor de menos 70 sobre el eje x. Luego, por el signo positivo que antecede a 45, nosotros hemos ubicado lo que es los 45 milímetros en la parte positiva del eje de la y. Entonces ahora esto nos va a permitir hacer lo siguiente. Venimos y armaremos con la parte final. Con la parte final de cada una de las componentes tendremos un punto que sería la parte final del vector f. Entonces acá tendríamos nosotros un vector f comprendido desde el origen hasta este punto. Y este vector f estaría formando un ángulo θ con respecto al eje x. Bien, para este caso entonces, para determinar lo que es la magnitud del vector f, nosotros solo escribimos f, y entonces esto es igual a la raíz cuadrada de fx al cuadrado más fy al cuadrado. Entonces, fx su valor es de menos 70 milímetros, y esto lo elevamos al cuadrado, más fy, que sería 45 milímetros elevado al cuadrado. Entonces tendremos que menos 70 elevado al cuadrado queda positivo, nos va a quedar 4900 milímetros cuadrados más 45 elevado al cuadrado, esto nos daría
2025 milímetros cuadrados. Hacemos la suma y esto nos va a quedar 6.925 y son milímetros cuadrados. Cuando estamos elevando al cuadrado estas cantidades, no solamente sale afectada la cantidad, sino también la unidad de medida. Ahora vamos a sacar raíz cuadrado y eso va a afectar a la cantidad y también a la unidad de medida. Tendremos entonces que la magnitud de F es 83.22 milímetros. Ahí tenemos entonces la magnitud. O sea, eso es lo que mide este vector. Ahora vamos a calcular lo que es el ángulo θ que forma con el eje X. Y para eso nosotros vamos a ocupar la siguiente fórmula. En este caso vamos a tener que θ es igual a la tangente inversa del valor absoluto de Fy sobre Fx. Aplicamos valor absoluto porque nosotros aquí buscamos que ya de una sola vez el ángulo nos quede positivo. Entonces vamos a tener que θ es igual a la tangente inversa del valor absoluto de Fy, 45 milímetros, dividido entre Fx, que sería menos 70 milímetros. A continuación, entonces, nosotros lo que haremos es, primero, simplificar los milímetros del numerador y del denominador. Luego tendremos tangente inversa de, más entre menos da menos, pero como vamos a sacar valor absoluto, va a quedar positivo. Así que solo decimos 45 entre 70, esto nos da 0.643. Y esto con aproximación de un decimal nos va a quedar igual a 32.7 grados. Ese sería el ángulo que se forma a partir de esta parte negativa del eje de las X hasta llegar a la posición del vector, del cual ya hemos nosotros calculado su magnitud. Bien, veamos otro caso para cubrir lo que es el uso de estas fórmulas. Supongamos que nos dan las componentes Gx igual a menos 5 pulgadas y Gy sería igual a menos 8 pulgadas. Entonces, acá nos piden también de que determinemos la magnitud del vector G y el ángulo que ese vector G forma con el eje de las X. Entonces vamos a ver por estos signos en qué cuadrante es que va a quedar ubicado nuestro vector. Entonces,
venimos nosotros y vamos a suponer el menos 5. Asumamos que estaría aquí el menos 5 sobre el eje X en la parte negativa. Entonces aquí nosotros tendríamos lo que es lo que es nuestra componente Gx, que es igual a menos 5 pulgadas. Entonces aquí podemos colocar el valor de menos 5. El valor de menos 8 sobre el eje Y probablemente estaría por acá. Y entonces nosotros aquí podemos indicar lo que es nuestra componente GY, nuestra componente en Y del vector G. Ahora nosotros vamos a armar un rectángulo a partir de estos dos extremos, y entonces haremos esto. Tenemos este punto, y entonces vamos a unir el origen de coordenadas con este punto. Y este es nuestro vector G. Y el ángulo que vamos a buscar sería este. Bien, comenzamos nosotros buscando lo que es la magnitud de este vector. Para eso volvemos a usar la fórmula G igual. La vamos adaptando a la letra con la cual se identifica el vector y sus respectivas componentes. Entonces, el vector G sería Gx al cuadrado más Y al cuadrado. Entonces esto es igual a la raíz cuadrada de Gx sería menos 5 pulgadas elevado al cuadrado más Gy, que sería menos 8 pulgadas elevado al cuadrado. Menos 5 al cuadrado sería 25, y son pulgadas cuadradas, más menos 8 al cuadrado sería 64 pulgadas cuadradas. Hacemos la suma y tendremos nosotros que esto nos da el valor de 89 pulgadas cuadradas. Entonces quiere decir que la magnitud del vector G, la raíz de 89 sería de 9.43, y la raíz de pulgadas cuadradas sería pulgadas. De esta manera nosotros obtenemos lo que es la magnitud del vector G. Ahora procederemos a encontrar lo que es el ángulo θ que este vector G forma con el eje X. Veamos. Para eso nosotros tenemos que escribir nuevamente la fórmula para calcular lo que es el ángulo. Z es igual a la tangente inversa del valor absoluto de Gy sobre Gx. Entonces esto sería tangente inversa, el valor absoluto de Gy sería menos 8 pulgadas, dividido entre Gx, que sería
5 pulgadas. Entonces, vamos a tener nosotros acá tangente inversa de menos entre menos da más. Sacamos valor absoluto, siempre queda positivo. Solo ponemos paréntesis ahora y decimos 8 entre 5. Esto nos va a dar 1.6. Vamos a sacar la tangente inversa de 1.6. Entonces, este ángulo nos da un resultado de 58 grados.